Anás y Caifás fueron figuras influyentes en su tiempo. Cuando Jesús comenzó su ministerio predicando sobre el amor, la compasión y un reino diferente, lo vieron como una amenaza. Tenían poder e influencia, y el mensaje de Jesús desafiaba directamente sus creencias y estructuras. Estos líderes no estaban dispuestos a aceptar las verdades que él proclamaba. Jesús habló de una relación directa con Dios, sin necesidad de las rígidas tradiciones que ellos defendían. Además, curaba a los enfermos en sábado, se acercaba a los pecadores y cuestionaba prácticas que, en lugar de acercar a las personas a Dios, las alejaban. Para Anás y Caifás, esto era inaceptable. Ante esta amenaza, decidieron tomar medidas contra él. Utilizaron su posición para organizar un juicio y buscar cargos que resultarían en su condena. Se negaron a ver la verdad que estaba ante sus ojos. Jesús vino a traer vida, pero ellos, temiendo perder su autoridad, optaron por condenarlo. Anás y Caifás ocuparon posiciones prominentes en el judaísmo del primer siglo. Anás, el patriarca de la familia, fue sumo sacerdote antes de que su yerno Caifás asumiera el cargo. Juntos ejercieron gran influencia política y religiosa, pero sus acciones revelaron corazones endurecidos por el poder y el deseo de mantener sus posiciones, en lugar de buscar la justicia y la humildad. En aquel tiempo, ellos eran los líderes más poderosos entre la gente religiosa de Jerusalén. Anás, habiendo sido ya sumo sacerdote, cedió su cargo a Caifás, su yerno, y ambos tenían no solo autoridad religiosa, sino también gran influencia política. Sin embargo, en lugar de utilizar este poder para el bien, se convirtieron en opresores. Mientras tanto, Jesús realizaba milagros y enseñaba sobre el amor de Dios, la justicia y un reino diferente al que estaban acostumbrados. Esto perturbó profundamente a los líderes religiosos, ya que desafió sus tradiciones y cuestionó su autoridad sobre el pueblo. Con el tiempo, la situación se agravó hasta que Anás y Caifás decidieron que necesitaban actuar. Sintiéndose amenazados, comenzaron a conspirar contra Jesús, buscando cualquier motivo para acusarlo y eliminarlo. No tardaron mucho en encontrar un pretexto y ordenar su arresto. Primero fue llevado ante Anás, quien trató de encontrar algo que pudiera usarse en su contra. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, no cayó en sus trampas. Luego fue llevado ante Caifás, donde enfrentó un juicio apresurado, lleno de acusaciones falsas y testigos sobornados. El juicio se realizó de noche, violando las leyes judías, y aún sin pruebas concretas, Jesús fue condenado. Anás y Caifás, cegados por el poder y el orgullo, no reconocieron al Mesías que estaba delante de ellos. Eligieron condenar a alguien inocente, sin darse cuenta de las devastadoras consecuencias que sus acciones tendrían para ellos mismos y para toda la nación. Los evangelios relatan que a lo largo de su misión, Jesús entró frecuentemente en conflicto con los líderes religiosos, incluidos los saduceos, que interpretaban la ley de una manera rígida y a menudo distorsionada. Anás y Caifás vieron a Jesús como una amenaza directa a su poder, y por lo tanto conspiraron para capturarlo, sometiéndolo a un juicio injusto basado en falsas acusaciones. Después de esta noche de juicio, donde la injusticia parecía triunfar, Jesús fue llevado ante Pilato. El gobernador romano no encontró ninguna falta en él y trató de diversas maneras de liberarlo, porque sabía que condenarlo sería un error. Sin embargo, la presión de los líderes religiosos y de la multitud fue inmensa. Anás y Caifás no estaban dispuestos a rendirse. Instigaron a la población a pedir la liberación de Barrabás, un criminal, y a exigir la crucifixión de Jesús. Aunque no estaba muy convencido, Pilato cedió, se lavó las manos para intentar absolverse de la culpa, y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Mientras llevaba la cruz al Calvario, Anás y Caifás probablemente creyeron que habían vencido. Pensaron que finalmente se habían librado de aquel que desafiaba su sistema y cuestionaba su autoridad, pero estaban profundamente equivocados. Anás, descrito en las Escrituras como un hombre astuto e influyente, fue el primero en interrogar a Jesús tras su arresto, buscando algo que pudiera usarse en su contra. Sin embargo, sus intentos fueron en vano. La postura firme y serena de Jesús frente a las trampas tendidas por Anás demostró su integridad divina
en contraste con la corrupción de quienes lo acusaban. Mientras lo conducían ante Anás, la atmósfera era tensa. Con toda su experiencia e influencia, Anás intentó por todos los medios encontrar un defecto que justificara una condena, pero no tuvo éxito. Jesús, con su divina sabiduría, respondió a cada pregunta y trampa de una manera que dejó clara su inocencia. Su calma, frente a acusaciones infundadas, no solo confirmó su pureza, sino que también expuso la verdadera naturaleza de quienes lo persiguieron. Por un lado, la verdad y la justicia. Por otro lado, la manipulación y el deseo de poder. A pesar de su astucia, Anás no encontró nada que pudiera incriminar a Jesús, lo que solo reforzó su perfección y santidad. Este interrogatorio fue solo el comienzo de una sucesión de acontecimientos que culminarían en la crucifixión de Jesús. Aún ante tanta adversidad, él se mantuvo firme, consciente del propósito que necesitaba cumplir. Después del intento fallido de Anás, Jesús fue llevado ante Caifás, donde enfrentó un juicio nocturno y legal llevado a cabo por un concilio que se reunió en secreto. El sumo sacerdote presidió este juicio lleno de falsos testigos y violaciones de la ley judía, que concluyó con la condena de Jesús por blasfemia, decisión que determinó su destino en la cruz. Cuando Jesús salió de la presencia de Anás, fue llevado ante Caifás, y desde ese momento la injusticia se intensificó. Caifás, como sumo sacerdote, tenía un único objetivo: asegurar la condena de Jesús. Para lograrlo, no dudó en burlar las leyes judías. Según las reglas, los juicios deberían tener lugar durante el día, para garantizar la transparencia y la imparcialidad. Sin embargo, esa noche, la verdad fue ignorada. Comenzaron a aparecer testigos, uno tras otro, presentando acusaciones inconsistentes y contradictorias. Aún así, el juicio continuó. Jesús permaneció en silencio, pues no había necesidad de responder a mentiras obvias. Ante la dificultad de reunir pruebas concretas, Caifás, en un acto de desesperación, planteó la pregunta definitiva: si Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Consciente de las consecuencias, Jesús respondió con la verdad: «Tú lo has dicho». Al oír esto, Caifás rasgó sus vestiduras en un gesto de indignación y declaró que esa declaración era suficiente para condenarlo por blasfemia. Sin necesidad de más testigos ni pruebas, el destino de Jesús quedó sellado, no por la justicia, sino por el miedo y la manipulación. La decisión de Caifás no fue solo un error judicial, sino un rechazo directo del Mesías prometido. Él afirmó que era mejor que un hombre muriera por el pueblo antes que pereciera toda la nación. Sin darse cuenta, sus palabras se convirtieron en una profecía sobre el sacrificio redentor de Jesús. Aunque creía que estaba protegiendo la estabilidad política y religiosa, Caifás, en realidad, estaba contribuyendo al cumplimiento de las Escrituras. La condena de Jesús no fue solo el resultado de la intriga humana, sino parte de un plan divino mucho más amplio. El Cordero de Dios sería sacrificado, no solo por una nación, sino por la salvación de toda la humanidad. Aunque Caifás creía que tenía el control, sin saberlo era parte de algo que estaba mucho más allá de su comprensión. Su decisión, motivada por el deseo de mantener el poder, no solo llevó a Jesús a la cruz, sino que también selló el destino de quienes participaron en la condena. Rechazar a Jesús, el Hijo de Dios enviado al mundo, no es un acto sin consecuencias. Es elegir la oscuridad en lugar de la luz, alejándose de la única oportunidad de salvación. En ese momento, Caifás y los demás líderes religiosos tomaron una decisión que resonaría para siempre, colocándolos en oposición directa al plan divino. Aunque la Biblia no detalla explícitamente el destino de Anás y Caifás, los registros históricos sugieren que ambos tuvieron un final trágico. La caída de Jerusalén en el año 70 de Cristo y la destrucción del templo, símbolo máximo de su poder, marcaron el colapso de la estructura que representaban. Una teoría intrigante nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de las elecciones humanas y el impacto transformador de la fe. El periodista Simcha Jacobovici, en su investigación, sugiere una posibilidad sorprendente. Caifás, el sacerdote directamente implicado en la condena de Jesús, ¿podría haberse convertido al cristianismo?
Esta hipótesis se basa en descubrimientos arqueológicos que indican la presencia de clavos, posiblemente utilizados en la crucifixión, cerca de la tumba atribuida a Caifás. El simbolismo de estos clavos es poderoso. Si se confirma esta teoría, el descubrimiento de la tumba en Jerusalén en 1990 plantea interrogantes sobre los últimos años de la vida de este hombre. Si Caifás realmente tenía estos clavos en su tumba, podría indicar un cambio en su comprensión de Jesús. ¿Habría reconocido al final de su vida que ayudó a condenar al verdadero Mesías? Esta reflexión nos lleva al tema central del cristianismo, la misericordia y el perdón. La transformación de los corazones, incluso de aquellos que alguna vez se opusieron a Jesús, resalta el amor redentor de Dios por toda la humanidad. Nunca es tarde para arrepentirse, reconocer los errores y buscar la redención. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo fueron acontecimientos históricos que representaron el final de una era, y para algunos, iniciaron un profundo viaje espiritual. Si la teoría de Jacobovich está bien fundada, estos acontecimientos pueden haber sido decisivos en un cambio interior en Caifás. La condena de Jesús está directamente ligada a las profecías del Antiguo Testamento, que él no solo cumplió, sino que encarnó en cada palabra y acción hasta su último aliento en la cruz. El profeta Isaías, siglos antes, describió con precisión el sufrimiento del siervo sufriente. En el capítulo 53, habla de uno despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Esta descripción se ajusta perfectamente a Jesús durante su juicio. Isaías continúa afirmando que Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Cada detalle de esta profecía se cumplió en Jesús, demostrando que Él era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que vino a redimir a la humanidad. Además, es imposible ignorar el papel de los fariseos en el conflicto con Jesús. Aunque tenían diferencias teológicas con los saduceos, especialmente sobre la creencia en la resurrección, estos grupos se unieron contra Él por temor a perder poder e influencia. Los fariseos a menudo desafiaban a Jesús, poniéndolo a prueba y tratando de desacreditar sus enseñanzas. Representaban la rigidez de la ley, pero no entendían el amor y la misericordia que él predicaba. La alianza entre fariseos y saduceos fue uno de los factores decisivos en la conspiración que condujo a la crucifixión de Jesús. A la luz de estos acontecimientos, es esencial ver el contexto más amplio de la misión de Jesús. Él no vino solo para confrontar el sistema religioso de la época, sino para cumplir las profecías y revelarse como el Mesías largamente esperado. Su juicio, sufrimiento, muerte y resurrección fueron parte de un plan divino que supera la comprensión humana. Su cumplimiento de las Escrituras no solo confirmó su identidad, sino que también trajo la promesa de salvación a todos los que creen en él. La historia de Anás y Caifás sirve como advertencia sobre los peligros del orgullo y la búsqueda del poder. Tuvieron la oportunidad de reconocer al Mesías, pero optaron por condenarlo. Su destino nos recuerda que la verdadera autoridad proviene del servicio y la sumisión a la voluntad de Dios, no de intentar preservar una posición terrenal. Cuando analizamos esta trayectoria, nos damos cuenta de que sus decisiones trajeron sufrimiento no solo a Jesús, sino a muchos otros. Se pararon frente a la verdad, tuvieron la oportunidad de seguirla, pero tomaron decisiones diferentes. El poder puede cegarnos y hacernos olvidar quiénes somos y a quién realmente debemos servir. Anás y Caifás se perdieron en su búsqueda de influencia terrenal, ignorando que la verdadera autoridad proviene de Dios. Una autoridad que enseña, sana y libera, no una que oprime, condena o excluye. Esta historia, aunque antigua, sigue siendo una advertencia actual sobre la importancia de la humildad. Ser humilde no significa ser débil, sino tener la fuerza para reconocer los errores, aceptar las limitaciones y comprender que solo en Dios podemos encontrar el verdadero camino. La humildad se expresa también en el servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, que vino al mundo no para ser servido, sino para servir. La justicia, a su vez, va más allá de las normas humanas. La justicia de Dios es perfecta y completa, y es esta justicia la que debemos buscar en nuestro camino.
Es una justicia alineada con la voluntad divina, que acoge, comprende y perdona. Así, la historia de Anás y Caifás sirve como advertencia para que el orgullo y la sed de poder no nos desvíen del camino de Dios. Cada día debemos esforzarnos por actuar con humildad, justicia y amor, recordando que la verdadera grandeza radica en servir y vivir según la voluntad del Señor. Este relato también nos recuerda que la justicia divina puede no ser inmediata, pero es infalible. Dios observa las acciones e intenciones de todos, y cada uno cosechará lo que ha sembrado. Su soberanía es absoluta y nada escapa a su mirada. Aun cuando las injusticias del mundo parezcan permanecer sin resolver, la palabra nos asegura que Dios es justo y que ninguna acción quedará sin su debida consecuencia. La historia de Anás y Caifás, como tantas otras en la Biblia, nos muestra que Dios tiene un plan más grande, a menudo más allá de nuestra comprensión. Su justicia se manifestará plenamente a su debido tiempo, aunque no suceda de la manera que esperamos. Saber que Dios gobierna sobre todo nos da la certeza de que al final cada cosa ocupará su lugar y prevalecerá la verdadera justicia. Esto, sin embargo, nos desafía a vivir con integridad. Estamos llamados a hacer el bien, buscar la justicia y actuar con misericordia. Como dijo el apóstol Pablo, nadie puede engañar a Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos, por tanto, cuidar nuestras acciones, palabras y pensamientos, sembrando semillas de bondad y amor, sabiendo que, a su debido tiempo, los frutos vendrán. Incluso cuando nos enfrentamos a las injusticias que presenciamos o experimentamos, podemos confiar en la justicia de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo y nunca fallará. Como seguidores de Cristo, debemos aprender de los errores del pasado, cultivar un corazón humilde y buscar siempre la justicia. Nuestra visión es limitada, pero Dios conoce cada corazón y juzga perfectamente. Al reflexionar sobre la historia de Anás y Caifás, se nos invita a un profundo examen de conciencia. Como discípulos de Cristo, no solo debemos juzgar los errores del pasado, sino usarlos como experiencias de aprendizaje para crecer en la fe. El llamado a buscar la justicia nos recuerda que nuestro entendimiento es defectuoso, mientras que Dios ve todas las cosas con absoluta claridad. Él conoce el interior de cada uno, más allá de apariencias y justificaciones. En el camino cristiano es esencial cultivar un corazón humilde, dispuesto a reconocer las propias faltas y permitir que Dios transforme la vida. La humildad es el terreno fértil donde florece la verdadera sabiduría. Cuando admitimos que no tenemos todas las respuestas, abrimos espacio para aprender de Dios y de los demás. Buscar la justicia es un llamado divino que resuena profundamente en nuestras almas, pero esta justicia debe estar basada en los principios del reino de Dios, una justicia templada por el amor, la misericordia y la comprensión. Debemos recordar siempre que la búsqueda de la justicia no debe llevarnos al orgullo ni a la autojustificación, sino al servicio y al amor al prójimo. Nuestro juicio es erróneo, porque a menudo solo vemos fragmentos de la realidad, mientras que Dios ve el todo. Él conoce cada historia, cada sufrimiento, cada alegría. Por eso, debemos confiar en Él, sabiendo que su amor y su justicia son perfectos y que al final todas las cosas obrarán para bien de quienes le aman y siguen su propósito. Que la historia de Anás y Caifás nos sirva de advertencia para que vivamos según las enseñanzas de Jesús, promoviendo la paz, la justicia y el amor. Que nuestro legado sea el de la fidelidad a Dios y no el de apego al poder y al orgullo.